Y quiero empezar con una noticia que vimos a finales de la semana pasada, Roberto, que de verdad me preocupa muchísimo, que fue lo que pasó en el Estado de México, en Texcatitlán, donde pobladores se enfrentaron con criminales pertenecientes a la familia michoacana, pues un poco en rebelión por todas las extorsiones, por el cobro de piso, por todo lo que viven. Y pues resulta en la muerte de 14 personas, de 11 criminales, 3 pobladores. ¿Dónde está la gobernabilidad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están las autoridades que obligan a este tipo de enfrentamientos en donde las familias hartas se tienen que ellos defender contra pues, criminales? Gracias por la oportunidad. Se llama justicia por propia mano. Y lo que te dice eso es el vacío de gobierno, la inexistencia del Estado. No hay autoridad y en ese sentido los pobladores toman el recurso de defenderse. Es una zona crítica, como bien saben, es una zona donde hay una influencia importante de un cártel, el cártel de la familia michoacana. Ya tuvimos una experiencia de autodefensas que se organizaron precisamente para resistir la incursión de estas bandas. El segundo tema que nos sugiere este acontecimiento es que el crimen organizado se ha mudado de negocio. Antes el crimen organizado se dedicaba fundamentalmente al negocio de la droga, es decir, mover una droga de un punto 1 a un punto 2, de donde se produce a donde se consume. Las organizaciones criminales cambiaron ya de negocio. No solamente se han diversificado en términos de a lo que se dedican, sino también se han multiplicado. Ya tenemos muchas organizaciones pequeñas que ya ni siquiera conocen el negocio de la droga y se dedican fundamentalmente a extraer rentas. Eso es el fenómeno de la extorsión. Sí. Generalmente son organizaciones que tienen una capacidad de reclutamiento, sobre todo de jóvenes, y tienen que pagar ese reclutamiento, tienen que pagar esa organización, ese estilo de vida, y entonces se dedican a negocios que son muy rentables en el corto plazo. ¿Cuál ahora es la extorsión, el cobro de piso, el cobro de piso, el derecho a tener tu establecimiento, tu siembra, en este caso. Etcétera. Yo creo que el gran problema de nuestro país es que pues, la gran oferta que hizo López Obrador de que iba a pacificar a México pues, no se ha cumplido. Y esta política de los abrazos y no balazos, pues lo único que ha hecho es recrudecer la violencia en nuestro país. Va a ser un sexenio particularmente violento. Se van a superar todos los índices de homicidios dolosos. La apuesta de pacificación, de dejar en paz a los criminales, de no contenerlos, de no ejercer la autoridad, pues lo único que ha provocado es que la gente tenga la necesidad de defender su vida, su patrimonio y su libertad por sí mismos. ¿Nos veríamos muy trágicos diciendo que es pues, un Estado fallido lo que estamos viendo? Yo creo que hay regiones del país donde no hay Estado. Me parece hasta elegante decir que hay una falla del Estado cuando ni siquiera existe el Estado. Una cosa es que el Estado exista y falle y otra cosa es que ni siquiera exista el Estado. Y el Estado me refiero no solamente como gobierno federal, sino todos los tramos de autoridad, desde el municipio, el Estado, la entidad federativa y propiamente la federación. Lo que reclama la gente es que haya presencia del Estado. Y la presencia del Estado no es mandar a los militares o mandar a la Guardia Nacional un día y luego se van y abandonan la plaza. Debe haber una presencia permanente de autoridad, de instituciones que pacifiquen los conflictos. Y eso tiene que ver con pues, orden, legalidad, disuasión, tejido social, etc. Claro, exacto. O sea, lo que está fallando son muchas instancias previas, por lo que nos estás comentando. O sea, que los jóvenes seamos los principales reclutas del crimen organizado, ¿no? Exacto. Al final. Esa es la gran tragedia mexicana, que hoy un joven tiene mucho más incentivos, o le parece razonable una forma de vida de forajido en el crimen, de tener un arma en la cintura, de recibir dinero fácil, en lugar de dedicarse a estudiar, a tener un empleo, a formar una familia. Hay muchos muchachos que prefieren esta vida de riesgos
que labrarse un camino, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con los incentivos que las instituciones ponen a los jóvenes. Y que además tendrá que ver, Roberto, ¿crees que con esta diversificación que bien mencionabas del crimen organizado, ¿crees que el crimen organizado se ha diversificado tanto que ahora también tiene el negocio de la política? Con este gobierno se ha recrudecido ese tema. ¿Qué estamos viendo? Algunas organizaciones criminales ya prefieren capturar la dirección de obras públicas de un municipio, claro, que dedicarse al trasiego de drogas, que prefieren controlar la policía que dedicarse a otras actividades. ¿Por qué? Pues porque son negocios mucho más rentables. Son las extracciones ilícitas de rentas, quitarle a la gente lo que tiene. Por eso están regresando las extorsiones, por eso están regresando los secuestros, por eso están regresando muchos fenómenos que no tienen que ver con el viejo modelo del crimen organizado. Ahora yo creo que es un crimen desorganizado porque son pequeñas celulitas, pero que se dedican a actividades que son muy lastimosas para la convivencia, para la gente. Imagínate en qué país vivimos si para tener tu negocio en marcha le tienes que pagar a un señor o un grupo para que te dejen vender en una miscelánea, que te dejen vender en una farmacia, que te dejen tener tu restaurantito. Eso revela muchas cosas. Y lo que se ha visto aparte es que pues con estas elecciones que se vienen en 2024, el crimen organizado de alguna manera, como tiene permisión por parte de los gobernantes, en su mayoría diría que son gobernantes de Morena, ¿no? Los que dejan que el crimen organizado se apodere de los sembradíos, de los negocios y infunden miedo en la gente. ¿Ves unas elecciones más violentas en 2024 por esta situación? Ya las vimos, ya hay señales de alerta. Vimos incursión de crimen organizado en la elección de Tamaulipas, en la elección de Michoacán, en la elección de Sinaloa. Denuncias públicas de candidatos, excandidatos, de representantes de la autoridad electoral, de personas que vieron de cerca esos acontecimientos. De hecho, hubo una sentencia del Tribunal Electoral que ordenó al INE establecer un protocolo de actuación para evitar la incursión del crimen organizado en las elecciones. Antes, en efecto, lo que hacían los criminales era generar miedo. Sí. Se desplegaban para que la gente no saliera a votar. Lo que vimos recientemente en las elecciones es que ya hacen elecciones los criminales. Se apropian de las casillas, amenazan a los representantes de los partidos, a los integrantes de las mesas directivas de casilla, ellos mismos rellenan las urnas. Están haciendo política electoral, ya no solamente sembrar miedo, sino intervenir en las elecciones. Es que qué grave lo que dices, porque ya esto está rumbo a unas narcoelecciones. En muchos estados del país, el crimen organizado, ya no le llamamos narco, porque ya no se dedican al narcotráfico. El crimen organizado o las organizaciones criminales se meten en política porque quieren tener controlada la autoridad. Porque si controlas a la autoridad, controlas el negocio. Y si tienes la permisión de la autoridad o la tolerancia de la autoridad, pues tienes negocio. Ahí están los casos de extorsión a los aguacateros en Michoacán, o lo que estaba pasando en Acapulco con los locatarios, los que tienen unos establecimientos comerciales. Es decir, el crimen organizado incide en las elecciones para apropiarse de la autoridad y desde la apropiación de la autoridad hacer negocio. Y eso puede ser a escala un riesgo muy importante para la elección del 2024. Y algo que también veo completamente trágico es la comunicación del presidente López Obrador, ¿no? O sea, también lo veíamos a finales de la semana pasada cuando se da este evento con los estudiantes de medicina de Celaya, pues que AMLO los revictimiza diciendo, pues estaban buscando droga en la ventanilla equivocada. Pero muere la mamá del Chapo y entonces pues brinda ciertas declaraciones de respeto. Aquí en el caso del Estado de México mencionaba que vamos bien y de buenas. ¿Tú cómo lees estas declaraciones de López Obrador completamente, pues que parece que simplemente quiere salir del paso, que no muestra ni un gramo de empatía, ni siquiera de hipocresía? O sea, ni siquiera es para mentir y que parezca consternado por lo que está pasando, sino que de frente nunca responsabiliza al crimen organizado, nunca responsabiliza al fallo de su gobierno, responsabiliza a la sociedad, a decir es culpa de absolutamente todos y es responsabilidad de todos resolver este problema. Yo creo que el presidente está en una ruta de negación de la realidad.
Y eso es una forma de evadirse de la responsabilidad, ¿no? El presidente, en efecto, revictimiza a los jóvenes de Celaya diciendo se la buscaron, ¿no? Sí. Es decir, el encuentro con la muerte es responsabilidad tuya, no de la protección que te garantiza o te debe garantizar el Estado. Por el otro lado, la evidencia contundente de los acontecimienos en el Estado de México es que pues, no existen autoridades, no hay nada. El Morena gobierna el Estado de México y el mensaje de la propia gobernadora es: necesito que me manden a la federación. Pues, ni siquiera un gobernante del mismo partido que el presidente tiene el auxilio, la colaboración, el apoyo de su presidente. Y creo que también esta reivindicación social que hace el presidente del crimen organizado es que no son malos porque por decisión propia, ¿no? Los empujan las circunstancias. Yo creo que dedicarse a actividades ilícitas es una decisión personal y es una decisión que está basada en cálculo de incentivos. ¿Me puedo salir con la mía? Sí, me puedo salir con la mía, entonces me dedico al negocio, a lo que sea, a robar, a secuestrar o a extorsionar a la gente. ¿Por qué? Porque puedo salirme con la mía, porque me puedo... Claro, me están poniendo la camita para que sean las condiciones pues, convenientes para mí, como que el camino que me están pintando parece que es ese, ¿no? Y acuérdense cuál es la famosa fórmula del Estado de Derecho. La manera de disuadir el delito es que sea altamente probable que me castiguen si yo cometo un ilícito. Claro. Y no necesariamente tiene que ver con el tamaño de la pena, sino con la probabilidad que me la apliquen. Es decir, que una autoridad te pueda investigar y evidentemente llevar a una responsabilidad institucionalizada. Y eso es lo que no pasa en nuestro país. En nuestro país es muy poco probable que una persona pague las consecuencias. Se llama impunidad. Y la impunidad es el origen de muchas cosas que están pasando en nuestro país. Y la impunidad no es otra cosa que el sinónimo de la inexistencia de instituciones y de Estado. Y obviamente también ahí entra en juego la corrupción. Y en toda esta cadena de la aplicación de justicia para que se evite justamente este terrible mal de nuestro país, que es la impunidad, ¿en dónde está el fallo en esa cadena de aplicación de justicia? Yo creo que es estructural. Yo creo que empieza no solamente en las policías, en las fiscalías que no investigan o no saben investigar. También tiene que ver con ciertos códigos culturales nuestros. Es decir, digamos que el país se ha insertado en esta lógica de desprecio a la ley. Y el presidente lo dice. A mí no me saben con que la ley es la ley. Claro. Es decir, si el máximo responsable político de este país dice públicamente que la ley se puede incumplir, que la ley no es más que algo que se pueda, digamos, despreciar, que no es ley, ¿no? Esto pues es muy revelador de cómo convivimos. Muchos de los esquemas de violencia se explican porque no hay una autoridad que pacifique los conflictos. ¿Qué pasa cuando dos vecinos se pelean por el ruido? No van con una autoridad confiable que los pacifica, pues deciden matarse unos a otros. ¿Qué pasa con un matrimonio desavenido porque no han encontrado una fórmula institucionalizada de pacificación? Termina en violencia, termina en agresiones del esposo a la esposa, de los papás a los hijos, etc. ¿Qué pasa con dos personas que se hacen de palabras en el tráfico? Pues agarran a golpes porque nadie le tiene miedo a la responsabilidad que te asigna el Estado. Y también como la poca confianza que se tienen de las autoridades. Muchas veces vemos de aquí a que me contestan, de aquí a que me responden, pues mejor yo me encargo o mejor me aguanto. O sea, dependiendo en qué lado de la moneda estás, ¿no? O mucha gente, como dijiste una palabra muy importante que es confianza, mucha gente dice, pues, ¿para qué voy y denuncio si no va a pasar nada? Claro. Y muy probablemente cuando vaya a denunciar, el propio policía me agreda o termine revictimizándome. Yo creo que es un problema institucional, es un problema de autoridad, es un problema también de qué parámetros norman nuestra convivencia. Fíjense una cosa, y yo creo que para ustedes en su generación, que ya nacieron en democracia, México hizo un enorme esfuerzo institucional por transitar al pluralismo político, porque hubiera elecciones libres, competitivas, partidos políticos fuertes, que hubiera alternancias, etcétera. Se logró.
y se institucionalizó el pluralismo político. Hoy tenemos muchas opciones que tú puedes votar y uno puede ser gobernante hoy y mañana se va a la oposición. Pero lo que no se hizo en este camino, y creo que es la gran decepción de la transición, es que no formamos Estado. Y Estado me refiero a densidad institucional de autoridad. Los municipios son muy débiles, fácilmente capturables por el crimen. Los estados no han generado capacidades institucionales. La federación le entra al quite, pero demasiado tarde o cuando ya no puede resolver los problemas. La federación no se puede hacer cargo de lo que pasa en los miles de municipios que tiene este país. Por eso tiene que haber autoridad local. Una autoridad local que sea confiable, que tenga legitimidad social, que pueda prevenir los conflictos a tiempo. Entonces la transición no generó Estado. Y al final vemos que hay una debilidad democrática, no solamente en los municipios, sino incluso en la propia federación con estos organismos constitucionales autónomos que vemos al presidente de la República que dice que se tienen que eliminar los organismos autónomos como el INAI, como el Instituto de la Competencia, como estos institutos que robustecen, que podamos ejercer nuestro derecho de acceso a la transparencia, acceso a la información. Creo que al final el presidente López Obrador abona, junto con todo su partido político, evidentemente, abona a esta debilidad institucional y también a debilitar a los municipios para concentrar todo el poder, porque lo que les sirve es eso. Justo por eso los programas sociales se quieren repartir desde el gobierno y le dicen no a la sociedad civil, le dicen no a los municipios, le dicen no a los organismos constitucionales autónomos. Entonces, es evidente que no puede haber continuidad en este gobierno de Morena. Necesita haber un cambio para que esta visión de debilitar a los municipios o a los organismos autónomos, por ejemplo, pues no termine de darle pues el tiro de gracia a nuestro país.